Mientras Cristo Jesús viene por la iglesia o el Señor nos da la vida, tenemos que seguir testificando de las maravillas, de todo lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que Él quiere hacer hacia los demás. Vamos a orar. Padre Celestial, una vez más te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza que te corresponde. Gracias, Señor, porque tú nos das una vez más la oportunidad de poder escudriñar tu palabra. Ayúdanos cada día, Señor, a tener este maravilloso concepto, este privilegio enorme que tú nos has dado de testificar de tus maravillas a otras personas. Te agradezco, Padre, por lo que tú quieres hacer por nosotros y en nosotros y por nosotros. A ti siempre te daremos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo número 28. Mateo 28, y vamos a leer desde el versículo número 16. Mateo 28, 16 dice: Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. En 2 Corintios 5:11 dice: Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Ni el dinero, ni el poder, ni la personalidad, ni la popularidad de las gentes tiene algo que ver con el evangelismo. Todos nuestros esfuerzos evangelísticos deben llevarse a cabo a la luz de la verdadera o del verdadero acontecimiento que va a pasar, que es la segunda venida de Cristo. La iglesia debe ir por todo el mundo y de manera individual también debemos ser testigos fieles donde quiera que Dios nos lleve. Algo que nunca nosotros debemos pasar por alto es el deseo de compartir con otras personas todo lo que Dios ha hecho en nosotros y sigue haciendo en nosotros. Mucha gente no hace absolutamente nada, nunca predica, nunca dice: yo conozco a Jesús, yo conozco a Cristo, Él puede cambiar tu vida. Estamos escuchando de varias gentes, de varios testimonios de personas que tienen dinero, que tienen todo lo que necesita en esta tierra, en este mundo, pero que les hace falta algo, tienen un vacío enorme y ese vacío enorme solamente lo llena Cristo Jesús. Y usted tiene a Cristo Jesús en su corazón y necesitamos aprender a compartirlo. Necesitamos hablar a otras personas de lo bueno y de lo maravilloso que es Él. No podemos quedarnos nomás quietos, dormidos. Sí, yo ya hice mi tarea, ya hice mi labor. No, falta todavía. Desde el Señor nos dé el aliento de vida, vamos a seguir hablando de Él, vamos a seguir testificando de Él. Hay muchas veces, hermano, uno siente ya el deseo que no se siente un poco cansado, un poco agotado, pero el deseo está en el corazón de compartir la palabra. Y le pido al Señor que jamás decaiga el ánimo, sino que siempre estemos con ese anhelo, ese gusto de compartir con las gentes. Darnos cuenta que nuestras familias están en peligro, las personas que componen nuestras familias están en peligro, porque, hermano, el peligro eminente no es que se queden sin dinero, no es que pierdan la casa o pierdan su carro, no. El peligro inminente es que pierdan su alma. Eso es lo más terrible y tremendo que la gente debe entender claramente. Como yo siempre le digo, no está en juego su casa, su nombre, su apellido, su dinero, sus pertenencias. Lo que está en juego es su vida, su alma. ¿Dónde va a pasar la eternidad? O con Cristo por una eternidad o separado Él, en condenación eterna. Y ahí es donde que nosotros debemos procurar de veras sentir ese dolor en el corazón, ese mismo dolor que sintió el Señor, no solo el Señor Jesús, sino nuestro buen Padre Celestial, que envió a su único Hijo a que Él muera en la cruz del Calvario por nosotros, porque Él sabía la urgencia que había, y la palabra del Señor claramente dice:
por cuanto todos se desviaron a una, todos, y no había un solo bueno, todos se desviaron a una, y Dios les mandó su Salvador, y eso es lo lindo, que hay esperanza, hermano, no nos detengamos, hablemos a las personas, independientes si nos caen bien o nos caen mal, eso es muy aparte, eso no tiene absolutamente nada que ver en este asunto. Lo que necesitamos es hablar del Señor, necesitamos llenarnos de su poder, de su testimonio. ¿Para qué, hermanos? Recién pasó el día de Pentecostés, la gente muy contenta, muy feliz. ¿Y de qué ha servido? Nomás de pura bulla, puro sentir, oh, yo quisiera esto, pero nada ha pasado. Cuando la palabra del Señor claramente nos dice, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Eso es lo importante, ser los testigos del Señor. Vayamos al libro de Génesis, capítulo número 14, y veamos que en un grupo familiar estaba un miembro de la familia en peligro. Y todos los demás familiares no se quedaron con los brazos cruzados, dijeron, ni modo, ya así le tocó, sino que inmediatamente veamos qué pasó. Dice en Génesis 14, aconteció en los días de Amaretel, rey de Sinar, Arioc, rey de Elazar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tildad, rey de Goim, que estos hicieron guerra contra Vera, rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Siná, rey de Adma, contra Semeber, rey de Saboín, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidín, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. En el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot, Carnaín, a los susitas en Ham, a los emitas en Sabekiriataín, y a los hebreos en el monte de Seir, oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Parán, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron en Mispad, que es Cades, y desbastaron todo el pan de los amalecitas, y también el amorreo que habitaba en Asmesostamar. Y salieron el rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Adma, el rey de Seboín y el rey de Bela, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidín. Esto es contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tildai de Goín, Amarafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Elazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Siquín estaba lleno de pozos de asfalto. Cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Homa, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Qué es lo que hizo Abraham cuando se enteró que su pariente había sido llevado prisionero? Él no se quedó con los brazos cruzados, le dijo, allá cada cual va a pagar lo que ha hecho en la vida. Inmediatamente armó a sus criados y fue tras de este ejército tremendo. Y estaba el favor de Dios con él y los derrotó y rescató a su pariente. Haga cuenta que usted es un Abraham moderno, que siente en su corazón esa angustia, esa desesperación que sentía Abraham al saber que su pariente estaba cautivo. Él inmediatamente se armó y fue tras ese ejército para liberar a su sobrino. Nosotros debemos tener ese dolor en nuestros corazones.
¿Cuántos familiares tenemos en casa, en mente? ¿Cuántos de ellos están perdidos en las drogas, en el alcohol, en el sexo ilícito? ¿Cuántos de ellos están sin saber qué hacer? No atinan qué hacer con sus vidas. Tienen todo, pero en realidad no tienen absolutamente nada porque les hace falta, como le vuelvo a decir, a Cristo Jesús en sus corazones. Y nosotros debemos tener ese mismo sentir. Imagínense, Abraham fue tras ese ejército y lo liberó a su sobrino. Nosotros también tenemos la facultad, tenemos el poder para ir, para liberar a las personas que están cautivas, para romper toda ligadura, toda esclavitud en el nombre de Cristo Jesús. Y eso, hermano, ¿quién lo va a hacer sino usted con su familia? Tome tiempo, unos 5 o 10 minutos, escriba una carta, haga una llamada por teléfono, dígale, busca a Jesús y punto, se acabó. No necesita, si no quiere armar conversación. Lo importante es que ellos escuchen que hay alguien que está orando por ellos, que está interesado en su bienestar. Yo tengo una familia grande. Tuve la oportunidad de reunirles en una ocasión para hablarles del Señor y cada cual tomó una decisión, pero eso ahí no solamente ahí quedó, sino que al contrario, tengo en mi corazón siempre oro por ellos. Y le pido a Dios que Él siga continuando haciendo la obra. ¿Por qué? Es mi familia. Independientemente cómo son, cómo se han portado, cómo se comportan. Eso no tiene que ver nada absolutamente, pero el dolor de saber a dónde van a pasar. Esto es lo que me preocupa, es lo que más duele. Y nosotros debemos que aprender a rescatar a un miembro de la familia. No importa quién sea, y quizás ese uno va a ser el arma, va a ser el instrumento que Dios use para que toda la familia sea salva. Qué hermoso sería que uno se entere que mucha gente de su familia está recibiendo a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Porque, hermano, nosotros no solamente tenemos que ministrar a los extranjeros, ministrar a los extraños, sino a nuestra propia familia también. Comenzando, como dice el Señor, comenzando desde Jerusalén, nuestro hogar, nuestra familia. Vayamos al libro de Reyes, Primera de Reyes. Y veamos qué nos enseña la Escritura en esta oportunidad. Primera de Reyes 17, versículo número 17 dice: Después de estas cosas aconteció que cayó enfermo el hijo del ama de la casa, y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Y ella dijo a Elías: ¿Qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a mi memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Él le dijo: Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y le puso sobre su cama. Y clamando a Jehová dijo: Jehová Dios mío, aún a la viuda en cuya casa estoy hospedado es afligido, haciéndole morir a su hijo. Y se tendió sobre él el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Y Jehová oyó la voz de Elías, el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y lo dio a su madre. Y le dijo Elías: Mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: Ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. ¿Qué tenemos que hacer? Es ministrar hacia otras personas. Imagínese que usted tenga esta oportunidad, que ministre a otra persona y que Dios le toque. Si tiene alguna enfermedad física, Dios le sane, Dios le restaure. O cuando está hablando de que el Señor le resucitó a este niño, también podemos ver en el lado espiritual que la gente anda muerta en su alma, anda totalmente muertos de sus líos, de sus pecados. Y cuando viene la palabra del Señor les da vida y comienzan a vivir de nuevo vidas buenas, vidas de veras que tienen un propósito en esta tierra. Debemos dejarnos que Dios nos use como Él quiere. Porque es importante, hermano, en estos últimos días se va a poner aún más difícil la situación
a nivel mundial y nosotros, hermanos, somos los portadores de las buenas nuevas de salvación. Y debemos de estar con ese entusiasmo de ministrar a otras personas. Y esto es lo que a mí me gusta y a la vez también este es un peso que hay en mi corazón cuando empiezo a orar por las personas, por las iglesias, por los pastores y enterarme que hay algunos pastores que no les interesa absolutamente las almas, que si vienen, vienen, que si se van, se van. A él no les interesa absolutamente nada. Solo quieren verles el día domingo y que estén con su sobre para ofrendar y diezmar. Pero va más allá el servicio al Señor. Va a estar en el cuidado pastoral, atendiéndoles sus problemas, sus quejas, sus angustias, sus dolores, porque a la final ya son parte de nuestra familia también. Cuando recibieron a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador, ellos también vinieron a ser hermanos y hermanas y ahora pertenecen a nuestra familia. Y duele cuando una persona sale de la iglesia, uno se entera que la gente ya no va más, ya no regresó más. A uno le duele, y nosotros tenemos que orar, hermano, a todo, porque recuerde, la gente siempre está buscando la atención de Dios, algo están esperando de parte del Señor para arrepentirse. Cuando son confrontados con el Señor, así como fue confrontada la mujer samaritana con el Señor Jesús, ella pudo entender claramente que era ella la que estaba fallando y estaba en pecado, pero recibió la buena palabra del Señor Jesús y su vida cambió totalmente. Así cuando terminaba la conversación le dice, eso está en Juan para que usted lo lea en Juan capítulo 4. Y decía, yo creo que tú eres el verdadero Mesías. ¿Quién eres el verdadero? ¿Quién es? Dijo, el que habla contigo, mujer. Y era el Señor Jesús. Qué privilegio que tuvo esta mujer, que el Señor Jesús le habló personalmente. Y nosotros somos privilegiados del que podemos llevar este mensaje a otras personas y hablarles que en Cristo Jesús hay esperanza, que en Cristo Jesús hay confianza, hay fe, hay esperanza de ver días mejores, días superiores, porque Dios quiere hacer cosas lindas en beneficio de cada uno. Porque siempre las personas a su momento van a ser tocadas por el Espíritu Santo de Dios para que florezca un espíritu, un corazón arrepentido. Esto es lo que pasa cuando uno es confrontado con la palabra del Señor y uno sabe que no hay otra escapatoria, no hay otra salida y logra entender, recibe a Cristo Jesús como su Señor Salvador y se arrepiente y le pide perdón a Dios. Hermano, yo no me canso de adorarle, de alabarle a nuestro Dios porque Él perdonó todos nuestros pecados. Sí, 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 Él perdonó todos sus pecados y le hizo una nueva criatura en Cristo Jesús. Y eso nosotros también queremos que las demás personas puedan lograr, puedan aprender y puedan arrepentirse. Vayamos al libro de Lucas, capítulo número 5. Lucas capítulo número 5. Dice aquí, aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él.
y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Aquí vemos la historia del llamamiento de Pedro, cómo Dios tocó el corazón de Pedro y le hizo ver ese milagro tremendo de esta pesca. Y eso cambió totalmente su manera de ser y de pensar. Y le dijo: sepárate de mí porque soy un hombre pecador. Dice, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Pero el Señor le dice: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y esa misma palabra el Señor le está diciendo en esta noche, en este día. No tema. Lo que Dios quiere que hable del Señor. Nosotros no vamos a hablar de nosotros. Nosotros vamos a compartir las buenas nuevas de salvación, lo que el Señor Jesús ha hecho. Si nosotros fuéramos con nuestro testimonio: oh, miren, yo hice esto, yo hice el otro, no serviría absolutamente de nada. Lo que vamos es en el nombre del Señor. Por eso, hermano querido, hermana querida, pastor, no se preocupe de lo que le pueden juzgar o tildar quién es usted. Lo que tiene que hacer es predicar la palabra, llenarse del Espíritu Santo y compartir la palabra del Señor y dejarle el resultado al Señor y ya. No se preocupe por lo que van a decir de usted. A la final nosotros no vamos a hablar de nosotros mismos, sino hablamos de la obra maravillosa que el Señor hace. Cómo el Señor perdonó todos nuestros pecados y nos dio vida nueva para vivir en santidad y decirles gracias, Señor, por todo. Y vemos también que a una mujer que se arrepintió cuando fue confrontada con el Señor Jesús. En Juan capítulo número 8, versículo 1 dice: y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y todos los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Nosotros tenemos que agradecer al Señor porque Dios nos conoce. Con qué compasión se acercó donde esta mujer pecadora. El Señor no le criticó, el Señor no le juzgó. Simple y llanamente le puso como un ejemplo y les dijo a todos: todo aquel que esté libre de pecado, lance la primera piedra. Y no hubo nadie. Dice que se fueron separando desde el mayor hasta el menor, le dejaron solo al Señor con ella. Y el Señor inmediatamente le pregunta: ¿y dónde están los que te acusaban? No veo a ninguno. Y le dice: mujer, ni yo tampoco te acuso. Lo que Dios quiere es bendecir al pueblo. Lo que Dios quiere es que la gente entienda y se salven de la condenación eterna. Eso es lo más tremendo, hermanos. Es lo que a nosotros nos debe preocupar. Sí, es cierto, estamos en esta tierra, necesitamos comida, necesitamos ropa, necesitamos vivir cómodo, en fin, muchas cosas, pero lo más importante es saber que el Señor nos comisionó para predicar las buenas palabras, las buenas bendiciones, las buenas noticias de salvación. Y recuerde que no vamos a estar esperando que el Espíritu Santo venga y comience a trabajar en nosotros para obedecerle, sino que, hermanos, sabemos que el Señor está con nosotros, el Espíritu Santo está con nosotros.
En el libro de Hechos, capítulo número 13, versículo número 4 y 12 dice: ellos, entonces, enviados por el Espíritu, está hablando de Pablo y de Bernabé. Dice, ellos enviados por el Espíritu Santo descendieron a Cilicia y de allí navegaron a Chipre. Y llegaron a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago falso profeta judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas del mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo: os lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Nosotros debemos pedirle al Señor que Él nos ayude. No vamos a nosotros a figurar, nosotros no vamos a decir, oh, miren mis hechos, mis obras, lo que yo hago. No, son las obras del Señor. Es el Espíritu Santo que está trabajando en nosotros. Señales, maravillas, prodigios, porque dice, estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ahí está en el libro de Marcos, capítulo 16. Y estas señales seguirán los que creen en mi nombre echarán fuera demonios, en mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos, se sanarán. Nosotros tenemos que entender que el poder de Dios no ha cesado todavía, no va a cesar, no va a terminar nunca, porque Él es el Todopoderoso. Y el Señor nos comisionó a nosotros para llevar la buena palabra. Dejémonos que el Espíritu Santo nos use y que Él se lleve toda la gloria y la honra que le corresponde. Y tenemos que testificar, seguir testificando, aún en medio de la adversidad, de lo que sea, lo que venga a nuestras vidas, tenemos que seguir testificando, así como lo hizo el apóstol Pablo cuando estaba en un naufragio. En Hechos 28, después que él naufragaron, llegaron a una isla. En el capítulo número 27, 44 dice, y los demás parten tablas, parten en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos entonces, esperando que él se hinchase o cayese muerto, de repente, más habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solcitamente 3 días. Aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de desintería. Entró Pablo a verle y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Qué hermoso es saber que Dios está con nosotros y nos está ayudando a ser buenos testigos de Cristo Jesús. Debemos ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo, porque nosotros podemos creer ser un encuentro casual,
podría ser el momento en que cambie el destino de la persona con quien nos encontramos. Podemos conocer a alguien y nunca ver otra vez. Sin embargo, ese único encuentro puede cambiar la vida de esta persona. Esté siempre preparado para aprovechar las oportunidades de testificar de Cristo a otras personas. Recuerde, sea sensible al Espíritu Santo cuando Él le da la oportunidad. Cuando menos lo piense, ganará un alma para Cristo Jesús. Vamos a decirle, Señor, Señor, aquí estoy, cuenta conmigo y ayúdame a ser un testigo fiel de todas tus maravillas. Así es que, querido hermano, querida hermana, no se detenga, siga hablando de las maravillas de Cristo Jesús y siga ganando almas para el reino del Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te doy todas las gracias, la gloria y la honra que te corresponde. Gracias, Señor, por todo lo maravilloso y bueno que tú eres. Gracias porque no estamos desocupados, podemos trabajar para ti, que eres el mejor jefe que podemos tener. Ayúdanos siempre a llenarnos de tu Espíritu Santo y compartir las buenas nuevas de salvación con las demás personas. Ayúdanos cada día, Señor, a compartir el Evangelio y las buenas nuevas a todas las personas que se crucen en nuestro camino y también, ¿por qué no, Señor, a nuestros familiares y amigos? Te doy toda la gloria, toda la honra y la alabanza en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tiene algún comentario, por favor, escríbalo. Deme un dedito arriba, un me gusta y recuerde, comparta y sea un testigo eficaz de la obra que el Señor quiere hacer a través de nosotros. Reciba todo el poder del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.